Mis amados hermanos, hoy continuamos en el capítulo 8 y estamos tratando desde el capítulo 7 una terrible situación que el pueblo tuvo que enfrentar después de la toma de Jericó. Recuerdan que la semana pasada, cuando estuvimos considerando el capítulo 7, habíamos visto cómo Josué junto con el ejército o una parte de él había emprendido viaje hacia una ciudad cercana que se llamaba Jai. Era la intención de Josué tomar la ciudad hacia el sur más próxima y lo que se consideraría era una batalla sencilla para la cual no se necesitarían muchos hombres se convirtió en una terrible derrota para el pueblo de Israel. De los 3,000 hombres enviados a esa batalla, 36 murieron y trajeron el cuerpo y el espíritu abatido. Dice la palabra del Señor que su corazón desfalleció y vino a ser como agua. Y la circunstancia que se generó muchas dudas y muchas preguntas en Josué, y de inmediato esto lo llevó a considerar que era lo que había pasado. Así que el capítulo 7 y el capítulo 8 están íntimamente relacionados porque giran en torno a un lugar y a una circunstancia. Muchos eruditos inclusive sugieren que no hay que separarlos. El problema, mis hermanos, es que si hubiéramos predicado el capítulo 7 y el capítulo 8 juntos, nos hubiéramos demorado unas 3 horas en el sermón y no creo que hubiéramos aguantado tanto en ese momento. Sin embargo, la intención en esta mañana es completar lo que la palabra del Señor nos está mostrando en este pasaje y es el resultado de cuando el Señor aparta a su pueblo y empieza a mostrar su gracia a través de las instrucciones que da a Josué. Y luego convierte esta tragedia y esta derrota en Jai en una gloriosa victoria. Y todo esto viene después de tratar el pecado como se trató con Acán. Es importante entonces aprender de nuestros errores y esto es una parte importante en nuestro proceso. Debemos aprender de nuestros errores. Y lo vivido por el pueblo en el capítulo anterior debe servir para que aprendiera una importante lección. Y la lección que debía aprender es que el pecado tiene consecuencias y el no tratarlo adecuadamente podrá acarrear dificultades en nuestra vida. El pecado tiene consecuencias y no tratarlo adecuadamente podrá acarrear dificultades en nuestra vida. Pero después de que el pueblo confiesa su pecado, necesita ahora volver a depositar la confianza nuevamente en el Señor y llevar a cabo las instrucciones del Señor. Y eso se demostraría, no solamente demostraría lealtad hacia Dios, sino lealtad al liderazgo de Josué. Así que lo que en esta mañana debemos ver es el resultado final de este suceso y lo que sería una gran victoria en el proceso de conquista cuando este proceso se vuelve a dar en marcha nuevamente. De allí el título de este sermón en esta mañana es La victoria después de la derrota. La victoria después de la derrota. Y surge una pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana y quiero plantearles, ¿qué hace Dios después de que el pueblo ha tratado con su pecado para convertir la derrota en victoria? ¿Qué hace Dios después de que el pueblo ha tratado con su pecado para convertir la derrota en victoria? Lo primero que encontramos nosotros, lo encontramos precisamente en el versículo 1 y versículo 2 de este pasaje y es cómo Dios habla con Josué. Y ese es nuestro primer punto. Las palabras para la victoria después de la derrota. Las palabras para la victoria después de la derrota. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. La restauración, mis amados hermanos, y el recuperar la confianza después de que ésta se ha perdido es un asunto que requiere tiempo. Construir la confianza es algo que toma tiempo. Pero el destruir esa confianza puede ocurrir inmediatamente. Así que el proceso de recobrar la confianza va a tomar mucho tiempo también, sobre todo en el ámbito de las relaciones rotas. Y es lo que nosotros vemos aquí que ha pasado entre Dios y el pueblo de Israel. La relación se rompió de tal manera en que el pueblo ya no tuvo el respaldo para ir a la batalla. Josué necesita ahora escuchar a Dios. Y lo que normalmente ocurre, mis amados hermanos, después de una experiencia traumática o dolorosa, es que vamos a sentir miedo, de manera que la respuesta natural es experimentar el dolor, el desaliento, el temor, y especialmente si se tiene que atravesar por una circunstancia, una situación.
Cuando pensaba en esto, pensaba en aquellas personas que han tenido que enfrentar circunstancias dolorosas o difíciles de pronto en su cuerpo, alguna situación médica que genere temor, de ahí el miedo a las agujas que muchos sienten, o circunstancias como esta. Y lo importante, mis amados hermanos, en esto es Dios conoce, nos conoce. Y Dios conoce a Josué. Por eso lo llama nuevamente a no sentir temor, a no acobardarse. Y recuerdan que esas palabras Dios mismo se las había dicho en el capítulo 1. Recién Dios le está llamando a que tome el mando, el liderazgo del pueblo de Israel. Y Dios le dice en 3 ocasiones, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la indicación para el pueblo de Israel. Tal vez Josué se podía sentir así después de una situación generada por el pecado. Después de la derrota, el mismo Josué estaría amedrentado y tendría temor nuevamente de emprender el camino después de haber tratado con el pecado. De seguro Josué estaría paralizado, estaría lleno de dudas, como lo estuvimos viendo nosotros la semana pasada. En el versículo 6 del capítulo 7 dice, entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Si recuerdan las preguntas, y Josué dijo al Señor, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Esos son los temores que está experimentando Josué. Pero Dios nuevamente le quiere infundir aliento a Josué. Quiere que escuche estas palabras y darle la certeza de que Él está con él. Al igual que Josué, mis amados hermanos, muchos de nosotros enfrentamos circunstancias en las que el temor y el desaliento se apoderan de nosotros. En especial cuando hemos atravesado, como les digo, por momentos de dolor y de sufrimiento. Los traumas son resultado directo de este tipo de eventos. O cuando recibimos una noticia desalentadora de una situación que no esperábamos, alguna enfermedad crónica o alguna situación en nuestro trabajo, alguna noticia que pueda desalentarnos. Algunos hablan de estos eventos y encontraba precisamente mirando esto un artículo en un periódico que se llama elperiodico.com acerca de 8 deportistas que tuvieron que interrumpir su carrera por problemas de ansiedad y depresión. Y traigo esto a colación, mis amados hermanos, porque eso pasa cuando enfrentamos estas circunstancias. Nos podemos atemorizar y nos vamos a quedar paralizados sin saber qué hacer. Y este artículo menciona a grandes deportistas, grandes estrellas del deporte, medallistas olímpicos que tuvieron que enfrentar circunstancias difíciles. Simone Biles, una gran gimnasta, ganadora de medallas olímpicas. Andrés Iniesta, futbolista famosísimo del Barcelona y de la selección de España. El nadador olímpico Michael Phelps, por ejemplo. Y son solo algunos que por causa del temor paralizante y de la ansiedad vieron interrumpidas sus carreras y en muchos casos esto lo llevó a abandonar su profesión porque no pudieron enfrentar el temor y el desaliento. La misma Simone Biles dice que tuvo que enfrentar los demonios de su interior por causa de este temor paralizante. De manera similar, Josué se sentía así, abatido, abrumado ante la posibilidad del fracaso y una nueva derrota. Y es aquí donde Dios llega de forma maravillosa y fortalecedora para revelar su estrategia a Josué. Josué, no temas ni desmayes, pero debes tomar a la gente de guerra. Levántate y sube a Jai. Y me encantan esas palabras, mis amados hermanos, porque de inmediato lleva a Josué a ponerse en acción. No temas ni te desalientes, levántate, toma a la gente. De inmediato lo está llevando a la acción. No te puedes quedar quieto, Josué. Eso es maravilloso. Aquí le está proporcionando la seguridad a través de su palabra. Y mis amados hermanos, esto es maravilloso porque Dios a través de la Escritura nos da a nosotros el remedio para nuestras circunstancias adversas, inclusive para nuestra debilidad emocional, como la está enfrentando el mismo Josué. Miren, hay circunstancias que nosotros no podemos evitar. Esto que vivió Josué no lo podía evitar.
Y las circunstancias cuando llegan así intempestivamente nosotros no las podemos evitar. Lo que sí podemos hacer nosotros es cómo vamos a enfrentar las circunstancias, la reacción mía ante la circunstancia. Hasta este momento Josué estaba temeroso, desalentado, tal vez paralizado, pero Dios nos llama a la acción. Toma, levántate. No temas ni te desalientes. Josué, hay que cambiar la forma en cómo estás enfrentando esta circunstancia. Y esto es maravilloso porque lo que muestra es que la relación con Dios ha quedado restaurada después del pecado, después de esta circunstancia que él tuvo que enfrentar por causa de Acán y su pecado. Lo que Josué hubiera podido preguntar es: Dios ya no estará con nosotros. Creo que el mismo Moisés experimentó esta misma circunstancia después de que el Señor les dijo que no iba a ir con ellos en el desierto, ni los iba a llevar a la tierra prometida. El Señor le dice a Moisés: llévalos tú. Y Moisés de inmediato entra en pánico, mis amados hermanos. Entra en pánico porque él sabe que sin el Señor eso sería una gran derrota. De la misma forma yo creo que se sentía Josué. Pero cuando el Señor habla y le está diciendo estas palabras, lo que está evidenciando es que la relación ha quedado restaurada. Se ha reconciliado Dios con su pueblo. Y recuerden que Dios es quien ha tomado la iniciativa de todo esto. Pero ha habido algo. Porque ha habido sinceridad y un genuino arrepentimiento de parte del pecador. Y esto es algo que nosotros debemos aprender, mis amados hermanos. Cuando hay sinceridad y un genuino arrepentimiento de parte del pecador, cuando el pecador confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia, dice la Escritura. Eso es lo que ocurre con aquel que confiesa su pecado y se aparta. Así que podemos esperar que Dios nos escuche. Esa es la seguridad que ahora tú y yo podemos enfrentar. Y seguros de que Dios nos va a escuchar. Y esto nos debe alentar porque nos muestra que Dios extiende su misericordia a nosotros cuando confesamos nuestros pecados. Y no debemos seguir experimentando lo que el salmista experimentó en el Salmo capítulo 32, el versículo 3 al 5. El salmista, por causa de su pecado, había experimentado estas circunstancias. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amados hermanos, esa es la esperanza que tú y yo como hijos de Dios experimentamos cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe y confesamos nuestro pecado. El Señor restaura nuestra relación con Él y podemos acercarnos a Él confiadamente. Y es lo que Dios hace con Josué. Y el Dios de Josué también es nuestro Dios, y por eso podemos estar seguros de que su amoroso cuidado se mostrará en cada una de nuestras necesidades, ya sea que enfrentemos desafíos internos o circunstancias externas. En ambos casos tenemos en la Escritura el mayor recurso para alentarnos y fortalecernos en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio del temor, en medio del desaliento. Tenemos al Señor de nuestro lado. Y algo maravilloso en esta parte, mis amados hermanos, es que el carácter de Dios se muestra y se enseña, mostrando precisamente esa misericordia, como lo dice el salmista también en el Salmo capítulo 23, el versículo 3. Él restaurará mi alma. ¿No es eso lo que Dios está haciendo con Josué en ese momento? Restaurando su alma, dándole aliento y fortaleza para que él pueda continuar adelante con la tarea. Así que nuevamente las palabras de Dios toman el protagonismo y garantizan que sus promesas se cumplan. La palabra de victoria después de la derrota es mostrada a continuación. Miren lo que dice nuevamente el versículo 1. Levántate y sube a Jai. Mira. ¿Recuerdan? Ese mira es importante porque presta atención, Josué. Date cuenta de lo que yo voy a hacer. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Son palabras de confianza,
Dios ha entregado en sus manos a Jai. Y nota, mis amados hermanos, noten aquí que esto está expresado en tiempo pasado. O sea, para Dios ya esto ocurrió. Yo ya he entregado. Dios ya lo hizo. Ahora lo que tienes que hacer es, mira que se va a cumplir. Mira lo que va a pasar. Eso expresa precisamente la certeza de que se ha cumplido. Ha de ser entonces una victoria semejante a la de Jericó. Miren lo que dice el versículo 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellos. Ahora esta iba a ser una victoria y el pueblo iba a ser un agente activo en la batalla. De manera que el botín ahora iba a ser para ellos. Y a partir de esta batalla el pueblo es llamado a pelear, lo que lo hace responsable ante Dios de sus acciones y de su obediencia. Pero Dios es soberano en las formas, en cómo hace que estas cosas ocurran. Por eso Dios ha entregado, pero el pueblo tiene que ir a la batalla. La Biblia entonces, mis amados hermanos, nos enseña también del carácter de Dios, que Él es soberano, pero cada uno es llamado a ponerse manos a la obra. Y la recompensa vendrá a su tiempo. Aunque la victoria estaba garantizada, mis amados hermanos, el plan y la estrategia cambiarían radicalmente y deben ser llevados a cabo de acuerdo a lo establecido por Dios. Dios establece un plan y ellos deben cumplir ese plan. Toda la gente debía participar. Algo contrario a lo que había pasado unos días atrás. A Jai habían enviado solamente 3,000. Ahora la estrategia cambia. Es toda la gente de guerra. Y de esa gente Josué seleccionaría un grupo, como vamos a ver en un momento, para que pudieran participar. Y esto con la intención, yo creo que de animar también al pueblo después de esa derrota sufrida tan solo unos días antes. Es que lo de Jai todavía estaba fresco en su memoria. ¿Y recuerdan cómo había quedado el pueblo después de esta derrota? Desalentado, su espíritu se había vuelto como agua. Así que el pueblo necesita también entender estas verdades, necesita fortalecer sus corazones que se habían derretido y desanimado. Y para esto debían ir a la siguiente batalla con fe, debían ir confiando en el Señor, que es una lección también importante en esto. Mire que Dios no los está llamando a mirar el pasado, no es lamentarse por lo que ya pasó. Ni desear que las cosas hubieran sido de otro modo. Es que si hubiéramos sido todos, seguro no perdemos esta batalla. No, no es pensar que si las cosas hubieran sido de otro modo. Debían ir confiando en las promesas divinas y poniendo su máximo esfuerzo en la obediencia al Señor y a sus mandamientos. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios también debemos hacer. No es pensar en el pasado, no es pensar en las circunstancias que ya atravesaste o si las cosas fueran distintas. Lo que debes hacer ahora es poner la mirada enfrente y actuar en confianza en el Señor, que te ha llamado a poner manos a la obra y a adelantar la estrategia del Señor y el plan de Dios indicado por Él. Y eso es lo que Josué va a hacer. Y ahora Dios dará las instrucciones para la victoria después de la derrota, lo que nos lleva al segundo punto. Y mis amados hermanos, estos 3 puntos, aunque los pasajes son largos, son más cortos. Y quiero que lean conmigo, por favor, el versículo 3 al 13. Y esas son las instrucciones para la victoria después de la derrota. Dice el versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos de delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, la prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que yo os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai,
y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Josué nuevamente lidera al pueblo y se encamina hacia Jai. Lo encontramos, y lo que encontramos, mis amados, en el resto de este pasaje va a girar en torno a todo cómo se desarrolló en ese día, cómo se llevó la acción desde la noche anterior preparando al pueblo para la batalla y cómo esto daría finalmente la conquista de Jai y la derrota de su ejército y de su rey. Así que Josué expone ante el pueblo la estrategia que Dios ha indicado para la batalla en ese día. Miren lo que dice el versículo 8. Y eso es importante: cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Y eso es importante porque el pueblo tenía que seguir las instrucciones y la estrategia. Todo esto es encaminado por el Señor. Dios tiene el control de todo lo que está pasando. La estrategia consistía entonces que de los hombres de guerra habría un grupo que estaría ubicado en algún sector al norte de la ciudad o al lado de la ciudad, escondidos para una emboscada. Todos debían estar alerta y el resto del pueblo estaría con Josué ubicado, preparado como si se fueran a enfrentar en la batalla para volver a atacar la ciudad. ¿Cuál era su ventaja en este caso? No era la superioridad numérica. No era la cantidad de personas que iban. O sea, de hecho, el mismo pasaje nos dice que en la batalla del pueblo de Jai murieron 12,000 personas y ellos iban con 30,000 hombres más o menos de todo el pueblo del ejército de Israel. No era la superioridad numérica, sino el exceso de confianza del enemigo. Esta era la ventaja. El pueblo de Jai estaría confiado. La estrategia era entonces que tan pronto iniciara la batalla, el pueblo de Israel se fingiría derrotado como la ocasión anterior y huirían como en la batalla anterior y los de Jai los perseguirían como la primera vez, y esto haría que ellos dejaran desprotegida la ciudad y lista para ser tomada. Cumpliendo entonces lo dicho por el Señor. Las palabras nuevamente son importantes porque lo que se muestra es que ellos tenían que tener puesta la confianza en Dios, que es fiel y siempre cumple sus promesas. Por eso dice el versículo 7, miren lo que dice la palabra del Señor: pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y aquí es Josué hablando ¿con quién? Con el pueblo. Dios va a entregarla a la ciudad. Ustedes pueden estar seguros de eso. Esto debía alentar a la nación. Aquí cabe resaltar que la confianza de los hombres no debía estar puesta en la estrategia, que en ocasiones es lo que nos pasa a nosotros. La confianza de estos hombres no debía estar puesta en la estrategia, sino en Dios, quien había entregado la ciudad y daba la victoria. Y esta es una lección para nosotros que nosotros también debemos aprender. Porque por más excelente y más segura que sea la estrategia, nuestra dependencia debe estar puesta en Dios. No podemos caer en el exceso de confianza en nosotros o en nuestras capacidades. Muchas veces nuestra derrota inicia cuando nosotros confiamos más en que nosotros podemos. Que nosotros somos capaces, que podemos sin Dios. Y ya que en muchas ocasiones eso se convierte en nuestro mayor obstáculo y a la vez en nuestra derrota definitiva. Claro que Dios puede usar nuestras habilidades y nuestras capacidades, pero nuestra seguridad no debe estar puesta en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, sino en Dios, que nos guía y nos lleva hacia adelante. Y eso era lo que el pueblo tenía que entender. Israel no es la cantidad, es que Dios ya entregó la ciudad. No es la estrategia, no es que estos estén en la emboscada y estos hagan esto, no. Es Dios quien ha obrado. Y no podemos dejar de ver que Josué mismo estuvo al frente de esta batalla. Y esto llamaba poderosamente mi atención porque en la batalla anterior, cuando fueron la primera vez a Jai, Josué dejó esa responsabilidad en esos 3,000 hombres que dijeron: no, eso es fácil. No, Josué toma el frente, son enviados para estar al frente de su ejército dirigiéndolo, lo que nos enseña una poderosa lección también como líderes. Aquellos que tenemos la responsabilidad de liderar, un líder nunca debe dejar a su gente sola en la batalla. Somos llamados a estar enfrente, guiando. El gran problema muchas veces del liderazgo es que pensamos que solamente es delegar, delegar, delegar y vaya y haga y haga y haga.
Y yo solamente, esa es más la posición no de un líder, sino de un gerente. El gerente sí es el que está indicando, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, y usted me responde. No, el líder va enfrente. Y noten que Josué pasó la noche entre el pueblo. Josué se levantó muy temprano de mañana y pasó revista entre el pueblo, pero no solamente él, sino los ancianos también. Lo que llama una responsabilidad colectiva dentro de la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos entender, mis amados hermanos. Somos llamados a asumir la responsabilidad. Y si el Señor nos ha llamado a liderar, nos ha llamado para que estemos al frente guiando y dirigiendo. Así que el plan inicia, como lo vemos ahí en los versículos 11 al 13, lo que nos lleva a la tercera escena de este pasaje y es la estrategia de la derrota convertida en victoria. La estrategia de la derrota convertida en victoria. Versículo 14, dice la palabra del Señor. Dice, y aconteció que viéndolo el rey de Jai y él y su pueblo se apresuraron y madrugaron y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no hubiera salido tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y a mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, y los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Como lo acabamos de leer muy temprano en la mañana, el rey de Jai entonces se prepara para enfrentar de nuevo a los israelitas, muy seguro de que yo los había vencido una vez. Esto le daba confianza. Yo creo que inclusive exceso de confianza. Como les digo, ese es el gran problema muchas veces de nosotros. A veces confiamos mucho en nosotros. Ese exceso de confianza puede ser riesgoso. Lo que no conocía este hombre era el plan detrás de esta estrategia para la derrota de ellos. Lo que este hombre veía era un grupo de hombres a los que ya había derrotado y que seguro podía aplastar definitivamente. Y seguramente este hombre pensó, nosotros no vamos a correr la misma suerte que los de Jericó. En su arrogancia seguramente este hombre pensó, Jericó no pudo contra Israel, pero yo ya los vencí una vez. Ahora lo voy a hacer otra vez y de seguro esto va a ser definitivo y aplastante. Pero no fue así. Sin embargo, el verso 14 nos dice que este hombre nunca consideró la estrategia. Este era un mal jugador de ajedrez. Un buen jugador de ajedrez anticipa la jugada de su oponente y ve inclusive jugadas. Eso es lo que hace un buen jugador de ajedrez. Este no tenía esto, porque no vio y no consideró los detalles. La estrategia funciona, ya que Josué y sus tropas fingen huir, como dice la palabra del Señor, y él saca todas las fuerzas que quedan dentro de Jai para unirse a la persecución y lograr así la victoria. Inclusive se menciona ahí a Betel como si se hubieran aliado para poder vencer a Israel. Pero esta táctica es desastrosa porque la ciudad ha quedado desprotegida para perseguir a los israelitas. Y Dios demuestra nuevamente que está en control de todas las situaciones, que esto es lo maravilloso. Uno cuenta todas las veces que Josué está indicando, que Josué está guiando, pero las veces que aparece Dios es importante. Versículo 18, miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Es Dios tomando el mando aquí también. Por eso un comentarista explica acá,
como si se tratara de otro Moisés. Recuerdan que Moisés en una batalla también había levantado sus manos para que el pueblo de Israel prevaleciera. Ahora Josué está haciendo lo mismo, dice este comentarista, sigue extendiendo su mano, sujetando la jabalina hasta que se llevó a cabo por completo el exterminio de Jai. Y como fue el Señor quien ordenó originalmente que extendiera la jabalina, la narrativa pretende decirnos que la batalla se realizó siguiendo sus órdenes. Josué está comandando, pero allí está el comandante supremo del ejército del Señor. Está guiando, está llevando a cabo todo esto. Por eso Él ya ha entregado la ciudad y la entregaré, dice en esta porción. Recordemos que lo que está ocurriendo aquí, mis amados hermanos, también es un juicio contra las naciones impías y pecadoras de Canaán. Así que el relato que nos está contando aquí la palabra del Señor es un juicio que se está llevando a cabo, es la ejecución de un juicio. Como dice otro autor, la ira de Dios contra el pecado es una faceta de la perfecta justicia de su juicio que requiere el castigo de todo mal que se oponga a la santidad del Creador de todo. Y no pasaría mucho tiempo, mis amados hermanos, en que el ejército de Jai se percatara de que las cosas no estaban saliendo como ellos habían pensado. Tan pronto como voltean a mirar, se dan cuenta de la trampa. Cuando ven subir el humo desde la ciudad, entonces lo que comenzó como una victoria para ellos se volvió en su derrota. El ejército de Jai fue vencido, el rey de Jai fue capturado y fue llevado a Josué, quien ya no tiene una ciudad que gobernar, no tiene una población sobre la cual reinar. Han sido entregados a la destrucción como el Señor lo había ordenado. Y esto nos da paso a la última escena de este pasaje, el resultado de la victoria después de la derrota. El resultado de la victoria después de la derrota, versículo 24. Dice, cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, donde los habían perseguido, y todos los que habían caído a espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que lo quitasen del madero, su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Los versos finales entonces nos cuentan lo que sucedió. Ahí sus habitantes fueron destruidos, su rey fue capturado, los despojos de la ciudad fueron repartidos entre el pueblo de acuerdo a lo que Dios había establecido. Los versículos 28 al 29 nos cuentan entonces cómo Jai quedó reducida a un montón de escombros y su rey fue ejecutado y colgado en un árbol. Y esta imagen del rey de Jai colgado de un árbol hasta la tarde y esta ciudad en ruinas, por espantoso y por horroroso que parezca, transmiten un recordatorio de la misma destrucción que espera a aquellas personas que son enemigas de Dios. Mis amados hermanos, esto nos tiene que impactar, tiene que sonar así, impactante. Yo no sé si usted se alcanza a imaginar esta escena. Es una escena, como dicen algunos, dantesca. Es fuerte la escena, pero tiene que ser así. Mis amados hermanos, porque si no nos damos cuenta de esto, de la gravedad del pecado y de un corazón no arrepentido, podríamos sufrir las mismas consecuencias. De hecho, Dios ha señalado el día en que juzgará a las naciones y a las personas que no se han arrepentido. Dios esperó con misericordia que Jai y su gente se arrepintieran y se volvieran a Él como lo hiciera tiempo atrás una mujer de Jericó junto con su familia. Pero no, ellos decidieron permanecer en su obstinación y no se arrepintieron, y esto dio como resultado su destrucción. Y este es un llamado para todos aquellos que escuchan este mensaje. Para ti, creyente que me escuchas, pero también para aquella persona que está sin Cristo en esta mañana. Tienes que escuchar esta porción de la palabra.
porque Dios ha establecido un día en el que juzgará a las naciones y a los individuos. Hechos capítulo 17, dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la condición en la que se encontraba la ciudad de Atenas, y cuando él va a predicar la palabra del Señor, habla acerca de los tiempos de la ignorancia de estos hombres. Versículo 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Hay un día establecido para el juicio. Y para ti que estás sin Cristo, esto es una gran verdad que tú debes escuchar y que debes prestar mucha atención. Pablo en Romanos capítulo 2, el versículo 4 dice de la siguiente manera: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, como dice la Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y estas preguntas que está planteando Pablo aquí son preguntas que se te hacen a ti también. ¿Ignoras esa verdad? ¿Ignoras que la misericordia de Dios te está llamando al arrepentimiento? Lo que esta historia nos enseña acerca de Caín tiene que ver mucho con nosotros y con lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios ha establecido un día, pero mientras ese día llega, su misericordia se está llamando y está diciéndonos: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Ven a Cristo. Hoy es día de salvación. En Josué capítulo 8 la historia concluye con otro montón de piedras. ¿Recuerdan que esa es una señal constante en Josué? Una señal de piedras. Un recordatorio que se levanta ahora en la puerta de Jai sobre el cadáver de su antiguo rey, y que para el tiempo en el que se escribe este relato aún era visible. Es un recordatorio permanente de que no hay sino un solo Dios vivo, verdadero y fiel que cumple sus promesas en el mundo. Pero es un Dios vivo, fiel y verdadero que también juzgará. Más adelante el libro de los Salmos, precisamente tomando en cuenta toda esta historia, habla acerca de estas palabras en el Salmo capítulo 2, el versículo 10 al versículo 12. Y hablando acerca de los arrogantes reyes de este mundo, pero también de aquellos arrogantes que sin temor del Señor continúan en su pecado. El Señor dice estas palabras: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Así que, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a refugiar en el Señor o vas a continuar con tu pecado obstinado? ¿Vas a seguir entonces haciendo que su enojo se encienda y que de repente se inflame su ira? ¿Qué vas a hacer tú? Mis amados hermanos, yo quiero finalizar este pasaje mencionando algunas cosas para nuestra aplicación. Ya que Israel había quedado limpio entonces del pecado de Acán, como lo vimos en el capítulo 7, ahora Josué se prepara para volver a atacar Jai, pero esta vez para ganar. Josué había aprendido algunas lecciones que de hecho nos sirven a nosotros para la vida diaria y que podemos retomar desde el capítulo 7. Debemos confesar nuestros pecados, mis amados hermanos, tan pronto como Dios nos los revela. El pecado no tratado, el pecado no confesado, el pecado no tratado en nuestras vidas como tiene que ser, siempre va a traer unas consecuencias. Así que cada vez que el Señor revele un pecado en tu vida, cuando el Señor te muestre alguna falta, algún pecado en tu vida, confiésalo. No esperes hasta mañana. Cuando leas la Escritura y puedas identificar alguna falla en ti, algún pecado en ti, pide perdón al Señor de inmediato. De hecho, es una de las lecturas más importantes que nosotros deberíamos hacer de la Escritura. Cada vez que leas la palabra del Señor, el Señor te va a revelar en tu vida pecado que tienes que tratar.
ora al Señor y confiésalo. O cuando Dios use a alguien. Mis amados hermanos, todos nosotros en nuestra vida necesitamos a un Natán que nos ayude a ver nuestro pecado. Todos nosotros necesitamos un Natán, así como David lo necesitó para poder ver su pecado. Porque hasta ese momento David no había visto su pecado ni su maldad. Y él pensó que lo podía ocultar. A veces nos pasa eso con nosotros. Con los hombres estudiamos esta mañana precisamente eso, que creemos que podemos huir de Dios. Pero huir de Dios es algo que no podemos hacer. Eso es inevitable. Y tampoco podemos huir de las consecuencias de nuestro pecado no tratado. Así que arrepiéntete mientras sea tiempo. Cuando caigamos en pecado, volvamos a concentrarnos en Dios y resolvamos el problema y sigamos hacia adelante. Eso es lo que Josué necesitaba escuchar. No temas ni te desalientes. Tú ya trataste el pecado, ten por seguro que el Señor te ha perdonado, como lo dice el himno ante el trono celestial en su segundo verso. Y me encantan estas palabras de este himno: cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. No dejes que la culpa y la condenación te paralicen con temor y desaliento. Mis amados hermanos, esa es una herramienta de Satanás. Él quiere que tú permanezcas siempre bajo condenación. ¿Sabes? Por eso es que Pablo escribe en el capítulo 8 de Romanos: ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si tú has tratado con el pecado, si tú has ido a Él en arrepentimiento y fe, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No sigas en esa mentira que Satanás quiere tenerte sumido, porque eso es lo que va a hacer que tú te paralices, lleno de temor, y te desalientes. Si hayas confesado tu pecado, como dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es lo maravilloso de nuestro Señor. Él es quien perdona nuestras dolencias, el que sana nuestros pecados. Quiero que vayamos allá al Salmo capítulo 19 para que lo podamos leer. Salmo capítulo 19. No es el Salmo 19, olvidé el pasaje, perdón. 103, gracias, hermanita Elsa, gracias. ¿Sí? Así es que necesitamos estar siempre atentos nosotros. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuchen estas palabras. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y saben cuándo ocurre esto? Entendiendo lo que dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mis amados hermanos, este pasaje, como les digo, está en el contexto de la conquista de Jericó, casi que está unido desde el capítulo 6. La derrota de Jai y la posterior victoria están juntas como historia, tienen un propósito de enseñar del pueblo y a nosotros el contraste entre la fidelidad de Dios y el fracaso de Israel. Mientras en la conquista de Jericó el pueblo tenía que confiar en Dios y ver la victoria que les daría, y eso puede verse por medio de esa arca que iba guiando el pueblo ahí en medio. Dios libra a su pueblo de Israel y solo necesitaban confiar y esperar en Dios, que está siendo fiel y cumpliendo sus promesas. Pero aquí en Jai, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, se ve lo contrario. Un contraste entre un hombre, Acán, que por su pecado desconfía de las promesas de Dios y decide creer y confiar en sus fuerzas y no las de Dios. Él se comporta como un cananeo más, en vez de como un hijo de Dios. ¿Sabes? A veces a nosotros nos pasa eso. A veces nosotros nos comportamos más como cananeos y como hijos del Señor, porque nos dejamos asombrar por lo material, porque ponemos nuestra vista en lo que deberíamos aborrecer
en vez de aquello que deberíamos amar. Así que aquí necesitamos entender esto, mis amados hermanos. Si Israel quiere alcanzar la victoria, y por eso estas dos historias están juntas, si Israel quiere alcanzar la victoria, debe arrepentirse con humildad y tratar con severidad el pecado. Y lo mismo pasa con nosotros. Debemos tratar con el pecado y arrepentirnos de él. El punto acá, mis amados hermanos, es que si Israel va a heredar la tierra, debe ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. No por ser Israel iban a tener un trato especial y Dios pasaría por alto su pecado. No, Dios desea que el ciclo de pecado se rompiera, que hubiera arrepentimiento y que el perdón los fortaleciera y que no fueran debilitados. Estas lecciones son las que nosotros aprendemos de nuestros fracasos, porque nos ayudan a dominarnos en la misma situación en la que nosotros diariamente tenemos que enfrentar. Dios quiere darnos limpieza, perdón, fortaleza, y la única manera de hacerlo es que el Señor convierta nuestra derrota en su victoria. ¿Y cuándo ocurre esa derrota? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, no puedo. Así que podremos demostrar, mis amados hermanos, cómo el Señor es grande en su misericordia y su bondad. Esta historia también está puesta para demostrar una gran verdad, mis amados hermanos. La Biblia Plenitud lo expresa muy bien. Dice, la derrota de ayer se convirtió en la victoria de hoy. Una vez que resolvemos el problema del pecado, nos espera perdón y victoria más adelante. Con la guía de Dios podemos evitar desanimarnos y ser consumidos por la culpa. No importa cuán difícil parezca recuperarse de un traspié ocasionado por un pecado, debemos renovar nuestros esfuerzos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios puede convertir nuestras derrotas en victorias si nos refugiamos en Él, si confesamos nuestros pecados y si tratamos con ellos con severidad. ¿Y por qué podemos hacerlo, mis amados hermanos? Porque hubo alguien que colgó no de un árbol, sino una cruz, fuera de los muros de la ciudad, una tarde de viernes. Y ya que Él tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados y llevó nuestra culpa, nosotros no tenemos que enfrentar el mismo destino que enfrentó el rey de Jai. No somos nosotros. Y ese destino es el que nosotros merecíamos. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Jesús se convirtió lo que era una aparente derrota al ser muerto en la cruz en su victoria aplastante contra el pecado, la muerte y los poderes de las regiones celestes. Jesús gana perdiendo. Y su aparente derrota hoy es nuestra victoria con la que podemos enfrentar cualquier circunstancia. Por eso el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que podemos confiar porque ¿qué? Él ha vencido al mundo. Él es fiel y cumple sus promesas. Y puede convertir nuestras derrotas por las circunstancias, el pecado, los problemas, lo que sea, puede convertirlas en victorias para su gloria. Y por eso podemos descansar en Él. Quiero invitarles aquí en esta mañana, mis amados hermanos, a que oremos al Señor y le demos gracias a Él. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, hoy alabamos y bendecimos tu nombre por tu bondad que nos restaura y nos perdona y que nos llama a no sentir temor ni a desanimarnos en medio de las circunstancias de la vida. Tal vez son momentos difíciles por los que tenemos que atravesar. Tal vez son noticias o circunstancias, Señor, que puedan venir a nuestras vidas, Señor, y que a veces nos toman por sorpresa. Pero, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y tú eres soberano y tienes el control de todas las circunstancias. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre. Hoy confesamos nuestro pecado, tal vez de falta de confianza y de seguridad en ti, que nos has restaurado y nos has redimido de nuestros pecados. Padre, perdónanos porque tal vez nosotros hemos sido presas del temor y del desaliento y no hemos tomado, ni mirado, ni levantado, Señor, para continuar adelante en el llamado que tú haces a nuestras vidas, Señor.
Hoy agradecemos, Señor, porque por medio de Cristo tu juicio y el castigo por nuestros pecados y por nuestras faltas ha sido cumplido. Y por medio de Él es que nosotros tenemos una relación contigo, Señor. Dice tu palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por eso te agradecemos, Señor, por esa nueva relación, Señor. Hoy agradecemos porque aquellas personas que están sin Cristo, Señor, han sido llamadas al arrepentimiento y a la fe, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor. Y a nosotros que somos cristianos nominales, Señor, que tal vez lo hacemos de palabra, Señor, te pido que tú seas obrando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos ayude a enfrentar cada batalla y que tu palabra nos provea las herramientas que necesitamos cada día para vivir para tu gloria y para la alabanza de tu nombre, porque tú eres el Dios fiel que cumple sus promesas. A ti te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.